Listo, entonces les cuento. Hoy vamos a terminar esta guía. Espero que me digan si tienen preguntas. De todas maneras, vamos a hacer un repaso general de todos los tiempos que vimos y de algunos conceptos. Adicional a lo que hay en la plataforma, hay un material que está montado en la plataforma en cada semana que posiblemente no alcanzamos a evacuar. Pero les digo, lo que hay en la evaluación es solo lo que hayamos visto en la clase, ¿sí? Todo lo que les he hecho o todo lo que les he evaluado es lo que se vio en clase. Nunca les voy a preguntar nada que no hayamos visto en clase. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en la plataforma. Ya todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a mirar entonces qué hay para esta cuarta semana. En esta cuarta semana hay un contenido que se llama Talking Heads. Talking Heads, ya habíamos visto de pronto algunas, son unas cabezas que nos explican la parte de gramática. ¿Sí? Ustedes son unos hipervínculos y ustedes le dan clic a esos hipervínculos y, dame un segundito, y a ver que no me está dejando activar aquí esta página. Ok, vamos a ver qué está pasando. No me está dejando abrir este flash. Ok, ahora sí. Listo, entonces muchachos, miren, aquí lo que tenemos es como un repaso general de lo que son los tiempos que vimos, ¿sí? Cuando uno empieza a estudiar inglés, pues uno debe tener varias bases, ¿sí? Debe tener un vocabulario, algunas palabras pues ya las hemos ido aprendiendo, sobre todo qué son los sustantivos, qué función cumple el sujeto en la oración, por ejemplo. Recuerden que el sujeto es el que cumple o el que hace la acción del verbo en una oración, entonces siempre tendremos un sujeto o un pronombre. Entonces en ejemplos como I see, ¿sí? I es el pronombre y ya pues ustedes han visto cuáles son esos pronombres sujeto: I, you, he, she, it, we, you, they, y las diferentes conjugaciones. Y aquí lo que nos están diciendo es que el presente simple lo usamos para hablar de cosas que ocurren con regularidad, es decir, hábitos, o para hablar de hechos, ¿sí? Para eso utilizamos nosotros el presente simple. ¿Sí? En inglés la mayor parte del tiempo o la la mayoría de las veces expresamos cosas en presente o en pasado, ¿sí? Utilizando esos dos tiempos simples. ¿Sí? Entonces, recuerden que el verbo, cuando es el pronombre I, el verbo queda en su forma base: I see, I think, I talk. Y si es el caso de pronombres como he, she, it, a esos verbos les ponemos una S. Entonces quedaría como she sees, she thinks, le ponemos S al final. She talks, si fuera un pronombre como he, she o it. Lo mismo cuando es una tercera persona singular, ¿sí? En una oración recuerden que podemos tener she talks o podemos tener Lina talks, ¿sí? Entonces es muy importante que recuerden esto. Les cuento que en la plataforma ya está el examen final montado.
lo acabé de montar. Ese examen final tiene preguntas de todo lo que vimos durante esta guía. ¿Sí? Hay preguntas de múltiple respuesta, donde varias opciones son posibles. Hay preguntas de una sola respuesta, hay verdadero o falso, y hay otras de apareamiento. Lean muy bien antes de responder, tienen 40 minutos para responder. Y está disponible hasta el lunes a las 11:59 de la noche, hasta el lunes festivo. ¿Sí? Entonces, para que por favor lo resuelvan. Vuelvo y les digo, tiene preguntas de presente, pasado y futuro, que son los 3 tiempos que hemos visto hasta el momento. Entonces, she talks o Lina talks. En una oración puede ser pronombre o sujeto, recuerden. Y recuerden que básicamente las oraciones en esos tiempos simples siempre van a tener el mismo orden. En las oraciones afirmativas tenemos sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Cuando son negativas, pues tenemos el sujeto, luego tenemos un auxiliar, que es el que nos ayuda a formar esa oración negativa. Luego tenemos la partícula not. Luego tenemos el verbo en su forma simple y un complemento. Posiblemente un complemento. Por ejemplo, yo puedo decir, she doesn't, porque para ella sería doesn't, she doesn't talk. Y entonces en ese caso, el verbo queda en su forma simple. ¿Sí? Al decir she doesn't talk, queda en la forma simple del verbo, no se le pone S, hablando del presente simple. Entonces, recomendación, escuchen estos talking heads, ustedes le dan play aquí. Hello, I'm the simple present. Y van siguiendo la lectura y van mirando los ejemplos. Aquí nos dicen, I use do and does for questions and negatives. Do you see it? He doesn't see it. Sí, ahí está lo que les acabo de decir. Siempre que tengamos una pregunta o una oración negativa, necesitaremos un auxiliar. Y recuerden que entonces los auxiliares para presente simple serán do y does. Cuando es negativo, después del do va not, o después del does va not. Y si es una pregunta, el does o el do van adelante, como en este caso. Correcto. Esa es una de las talking heads que nos habla de presente simple. Recuerden, ustedes en la plataforma, en la semana 4, tienen ese contenido, talking heads. Le dan clic y de una vez los lleva acá. Esta de present progressive es un tiempo que nosotros no alcanzamos a evacuar, pero que igual no se los voy a evaluar. Les hablo de qué se trata este tiempo, para que ustedes, como van a continuar con su proceso de aprendizaje del inglés, este es un tiempo que uno usa para hablar de algo que está ocurriendo al momento de hablar. ¿Sí? En el momento que uno está hablando, algo que está en progreso, por eso se llama present progressive. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos en clase de inglés, ¿cierto? Entonces ustedes podrían decir, we are listening to the teacher, ¿cierto? Ustedes dirían eso. We are listening to a teacher. Nosotros estamos escuchando al profesor. Este tiempo progresivo se forma con el auxiliar to be. Dependiendo del pronombre o sujeto, utilizamos el to be en tiempo presente, porque es presente progresivo. Y al verbo principal, que en este caso es listen, to listen, es el verbo principal. A ese verbo principal le ponemos algo que se llama gerundio y va al final de la oración. Ese es el gerundio. Simplemente uno toma el verbo principal, que es listen, y le adiciona el gerundio, que es el ing. Y queda listening. ¿Sí? Entonces ustedes por eso dicen, we are listening to a teacher. Y yo que les podía decir a ustedes desde mi punto de vista, I am talking to you. I am talking to you, ¿cierto? Yo estoy hablando con ustedes.
Es ahí donde se vuelve progresivo, es algo que está ocurriendo en el momento de hablar. Entonces ahí está para que también le den una miradita a ese tiempo presente progresivo. ¿Sí? Recuerden de nuevo, aquí en donde dice play, ustedes pueden escuchar y se van acostumbrando a esos fonemas, a esos sonidos. Recuerden que es muy importante que nuestro cerebro se acostumbre a esos sonidos del inglés. ¿Sí? Sobre todo cómo se pronuncian las contracciones. Por ejemplo, you're looking at this computer screen. Ejemplo, you're listening to me speak. You're reading my words at the same time. Todo esto lo harán ustedes, ¿cierto? Cuando están escuchando y estén leyendo al mismo tiempo, entonces se llevará a cabo esta última frase que de acá. You're reading my words at the same time. Están leyendo mis palabras al mismo tiempo que leen lo que está pasando. Bueno, luego tenemos aquí esta tercera talking head. Nos habla de los verbos regulares e irregulares. Recuerden que entonces los verbos en inglés se dividen básicamente en estos dos tipos, regulares e irregulares. Los regulares, recuerden que su nombre lo dice regular, tienen la regla de que le ponemos ed al final al verbo. Y los irregulares no tienen regla, entonces esos hay que aprendérselos, ¿sí? No tienen regla, hay que aprendérselos. La mayoría de verbos son regulares, sin embargo, muchos verbos son irregulares. Como el be, por ejemplo, que es el verbo to be, que lo hemos usado tanto, ese es irregular. Por eso es que la forma de ese verbo en pasado es was y were. ¿Sí? Esas son las dos formas del to be en pasado. ¿Sí? Yo en presente digo I am Juan, I am here now, estoy aquí ahora. Ahora yo quiero negar eso, entonces lo utilizo en pasado, para hablar de que no estuve aquí o que estuve aquí ayer. I was here yesterday. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es el pasado del to be en el caso del pronombre I. I was here yesterday. ¿Sí? Entonces, el pasado de esos verbos entonces se forma, el pasado de los verbos regulares se forma agregándole ed, como nos muestran acá. Work se convierte en worked. Learn se convierte en learned. Visit se convierte en visited. Y ahí están las tres formas diferentes de pronunciar esa terminación ed. Recuerden, no se pronuncia worked, learned, visited. No. La pronunciación depende de cómo termina el verbo en su forma simple. Aquí está. Work y pasado work. Learn, visited. Escuchemos esa parte. I'm a regular verb. I'm orderly and predictable. Do you want to use me in the simple past? Just add ed to my simple present form. That's the form you'll find in a dictionary. Work becomes worked. Learn becomes learned. Visit becomes visited. ¿Sí? Entonces ahí están las pronunciaciones. Recuerden también que a modo de estudio, ¿sí? Recuerden que antes de la prueba, antes de ese examen final, es muy buena idea que vuelvan a ver los videos de las clases. Yo sé que muchos de ustedes están muy ocupados, que están trabajando, que a veces llegan cansados como para ponerse a ver un video, ¿cierto? Pero en lo posible, háganlo, ¿cierto? Miren otra vez los videos de las clases para que refresquen todo lo que hemos visto. A modo de estudio también consulten el diccionario. Recuerden que aquí tienen el diccionario y en ese diccionario pueden mirar las formas de los verbos. Ustedes simplemente escriben la forma simple del verbo, work, ¿sí? Recuerden, y donde dice verb forms, miran cómo están las conjugaciones. Para el presente simple, estos pronombres, tenemos work, y se pronuncia así,
Work. Para la tercera persona singular, he, she, it, works. Tenemos esa S al final. Works. Works. Y pasado simple, como nos acabamos de dar cuenta en las talking heads, worked. Tiene un sonido de T al final. Worked. ¿Sí? Recuerden también que esa forma en pasado es para todos los pronombres. I worked, you worked, she worked, Lina worked, ¿sí? En todos los pronombres en pasado. Y entonces aquí tenemos los irregulares. Irregular verb, verbos como go, su pasado es went, give, su pasado es gave, buy, su pasado es bought. ¿Sí? Entonces son como 200 verbos irregulares y muchísimos más los regulares. Entonces la tarea es aprenderse esas formas de los verbos en pasado. Go, went. ¿Cómo se logra eso? Practicando, haciendo ejercicios. Si ustedes manejan al menos 30 verbos, ¿sí? Al menos 30 verbos en inglés, van a estar en capacidad de hablar y de tener una conversación, ¿sí? Lógicamente, manejarlos en los tiempos presente, pasado y futuro. Tener conocimiento de cuál es el pasado de esos verbos, porque el presente y el futuro pues se forman de manera más fácil, entre comillas, porque el presente siempre será esta forma del verbo y a la tercera persona le ponemos una S. Y en el caso del futuro le ponemos un auxiliar, que ya vamos a mirar también ahorita, a recordar cuáles son esos auxiliares para futuro. Vamos a mirar entonces qué otra talking head Profe, tenemos aquí. Sí, cuéntame. a mí esos links me aparecen que están bloqueados. No me deja Te ingresar. pasa, te pasa lo mismo del flash. Te dice lo del flash. Hay que activarle. Tienes que ir aquí donde yo puse. Cuando veas el video te vas a dar cuenta. Eso quedó grabado. Aquí en esta parte de la barra de la dirección te va a aparecer un icono como de flash, que es que es como la aplicación de cómo se configura esa parte de flash, que son como las animaciones, y te va a aparecer este cuadro de diálogo, configuración de flash. Y ahí le vas a decir que preguntar. ¿Para qué? Porque hay algunos sitios que están bloqueados por ese flash. Le dices preguntar y cuando ya lo actives para ese sitio, vuelves y le das o le das a actualizar y te va a decir permitir que flash se active para este sitio y le dices que sí. Sí, eso es Ah, como bueno, lo que profe, gracias. es como lo que debes hacer. Si te causa alguna dificultad, me dices y Listo, entonces profe. yo te hago como un videito de cómo hacerlo, en caso de que te pase, listo. Ok, con gusto. Bueno, entonces miren, este, por ejemplo, Simple Past. Ya vimos regulares, verbos regulares, irregulares. Vamos a mirar ahora el pasado simple, ¿sí? Entonces, miren, yo sé que estoy mucho ustedes para solo un mes. Sí, yo creo que ustedes se sienten bombardeados con tanta cosa. Pero el propósito Bueno, no le escucha nada, hay interconexión. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchan ahí? Ya ahí volvió, pero Hola, bueno, ¿eso ha pasado todo el rato o apenas este último momento? No, apenas pasó. hace un momento. Ok, bueno, qué pena. Les decía entonces, yo sé que esto es mucha información para un solo mes y principalmente siendo virtual la clase, ¿cierto? Hubiéramos hecho un trabajo mucho mejor si fuera presencial, ¿sí? Hubiera sido mucho mejor. Pero la idea no es corcharlo, la idea es que ustedes
con estas bases se interesen y sigan en su proceso de formación con el inglés, porque para su profesión es muy importante. En general, para todas las profesiones, el inglés es muy importante. Entonces, para que sigan adelante con eso. Entonces, recordemos, simple past. Este tiempo, simple past, nos sirve para hablar de cosas que se iniciaron y se terminaron en el pasado, es decir, ya no existen, ¿cierto? Hablamos de eventos de historia, por ejemplo, de algo que pasó hace minutos o el mes pasado o hace un año, ayer. ¿Sí? Recuerden que en esa clase de pasado teníamos entonces expresiones como last weekend. Bueno, empecemos con yesterday. Al decir yesterday, yo estoy diciendo ayer, ¿sí? Eso es un día que ya terminó, entonces me refiero al como yesterday. Y lo puedo combinar con morning, en la mañana, afternoon, en la tarde, o evening, en la noche. ¿Sí? Puedo combinarlo como con todas esas palabras. También podemos usar last, que significa último. Por eso ya les dije al comienzo de la clase de hoy, today is our last class. Es nuestra última clase hoy. Y last podemos combinarlo con muchas otras palabras. Week, weekend, fin de semana, month, mes, year, año. Y con las estaciones, por ejemplo, summer, winter, y así sucesivamente. Es el last, es decir, la última semana, el último mes, perdón, el último año. Y también con periodos de tiempo más cortos, como 10 minutes, por ejemplo, 10 minutes ago, o 1 year ago. ¿Sí? Ese ago va entonces al final de la oración y nos permite también hablar en pasado. Entonces yo, por ejemplo, digo, podríamos decir, por ejemplo, the connection failed 5 minutes ago. La conexión falló hace 5 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí está el verbo en pasado. Miren que ese verbo fail, fallar, es un verbo irregular y le pusimos ed para formar el pasado. The connection, en ese caso, es el sujeto. The connection sería el sujeto en ese caso. Sí, entonces, ese es el simple past. ¿Sí? Nos sirve para hablar de cosas que ocurrieron antes del momento de hablar. Ok. Bueno, otra cosa muy importante. Recuerden que en una oración podemos tener un verbo como to be, que será I was, you were, ¿sí? Dependiendo de los pronombres. O podemos tener verbos como walked, played, o ate, pasado de eat. ¿Sí? Es decir, en una oración en pasado yo podré tener algo relacionado con sensaciones o con ser o estar, o con una acción como tal, como comer, correr, ir. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo tener el to be y otro verbo en la misma oración. ¿Sí? Por eso yo no podría decir cosas como I was worked. ¿Cierto? Yo no podría decir eso, no tendría ningún sentido. ¿Sí? Yo simplemente digo I worked. ¿Sí? O es to be o es otro verbo. No puedo tener los dos al mismo tiempo.
Miremos qué otra hay acá. Bueno, este es future. Future time. Acuérdense que el futuro lo vimos el miércoles pasado. ¿Sí? Ese de pronto lo tienen más fresco. Y básicamente para expresar futuro, en inglés tenemos dos formas. Tenemos will. ¿Sí? Profe, Podemos ¿cuánto expresar tiempo lleva? will. ¿Estás viendo la pantalla o no? No, pues no, la imagen suya ya, yo no estoy viendo nada de lo que se está viendo allá. Ahora. No, nada. No se está viendo. ¿Quién más, ¿a quién más le está Pues sí, pasando? Sí, se yo sí está veo. viendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Salte de la conversación y vuelves a entrar para que se te refresque la conexión. Eso a veces pasa eso con el Skype. ¿Ok? Pero solo es salirse y volverse a conectar, ¿cómo se dice? A unirse a la llamada y de esa manera se refresca. Ok, Sí, ya entonces, me bueno, uní. les decía. Gracias. Ok, ok, con gusto. Entonces les decía, will, miren, will lo usamos para predicciones. For predictions. ¿Sí? Para predicciones usamos el will. Mientras que el be going to lo usamos para planes. Para planes previos. Para algo que yo ya con anterioridad yo hice un plan. Esa es la diferencia entre el will y el be going to. Es decir, el will es algo que se hace más de momento. Es una decisión que se toma como al momento. Por ejemplo, yo puedo decir, I will go to the store, ¿cierto? Es decir, yo no tenía planeado previamente ir a la tienda o al supermercado, pero en ese momento tomé la decisión de ir porque me falta algo. Entonces yo digo, I will go to the store. ¿Sí? En ese caso tomo esa decisión y utilizo will. Ventaja del futuro, para todos será will. Para todos los pronombres será will. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer ejemplos con todos los tiempos. ¿Sí? Recuerden que estamos haciendo un repaso general de todos los tiempos, pero ahorita vamos a mirar todas las estructuras que se necesitan para formar las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con todos los tiempos. Entonces, will para todos los pronombres. I will, you will, she will. En general para todos. Y be going to, entonces, es para planes. Be going to. ¿Qué quiere decir ese prior plans? Es decir, planes previos. Yo tomé la decisión con anterioridad de hacer algo. Por ejemplo, si yo les digo, I am going to paint my house next weekend. Cuando yo digo esto, yo voy a pintar mi casa el próximo fin de semana. Es una cosa que yo ya planeé con anterioridad. ¿Sí? Es decir, yo no tomé la decisión en ese momento. Me dieron ganas de pintar la casa y ya lo voy a pintar. No. Antes tuve que haber tomado la decisión, tuve que haber comprado pintura, ¿cierto? Tuve que hacer unos arreglos para poder hacer eso. Entonces, donde va el be, donde va la partícula be, simplemente va la forma de to be en presente de acuerdo al pronombre o sujeto. Entonces, por eso nosotros decimos, I'm going to, para el pronombre you are going to, para el pronombre he is going to, y así sucesivamente, dependiendo quién sea el pronombre o sujeto. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con el futuro. Uno es para predicciones, el will, y el otro es para planes previos. Y aquí nos hablan de eso precisamente, ¿cierto? ¿Sí? Para hablar del futuro,
yo les decía la clase pasada, hay muchas maneras de expresar futuro en inglés, así como en español también. Uno en español, por ejemplo, puede decir, yo voy mañana, y miren que el verbo está en presente. ¿Sí? Cuando yo digo, yo voy mañana, el presente del verbo es voy. ¿Cómo sería en futuro esa oración? Yo diría, yo voy a ir mañana, ¿sí? Yo voy a ir mañana. Miren que ese es como el equivalente del be going to. Yo voy a ir mañana. Ahí sí está en futuro. Pero si yo digo yo voy mañana, el verbo ir está conjugado voy. Yo voy mañana, esa cláusula de tiempo, ese mañana, es el que me ayuda a formar ese futuro. Así el verbo está en presente. Al decir mañana, ya hace que la oración esté en futuro. Entonces hay muchas maneras diferentes de expresar futuro. En inglés, nos interesan para efectos de este curso will y be going to. Y vamos a mirar esta última talking head. ¿De qué trata? Trata también de will y be going to. Entonces aquí están. ¿Sí? Hay varios ejemplos, como los dos se usan. ¿Sí? De todas maneras, el futuro siempre será incierto. ¿Sí? Usted puede decir, I am going to paint my house. O sea, usted ya tiene el plan listo para pintar su casa y puede suceder algo que le cambie el plan. ¿Sí? Siempre el futuro será muy incierto. Pero, entonces, ok, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a mirar. Bueno, luego aquí en la semana 4 también tenemos numbers. Los números en inglés, aquí tenemos este video. Esto, bueno, hay 3 videos de hecho. Y los números se dividen en números cardinales y números ordinales. ¿Sí? Los números cardinales o cardinal numbers son los que nos permiten contar, hacer un conteo de algo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esos son los números cardinales. Y otra clasificación son los números ordinales, ordinal numbers. Al igual que en español, ¿cierto? Nosotros en español también tenemos números cardinales y números ordinales. Y los números ordinales lo que hacen es que me sirven para dar un orden a algo. ¿Sí? Me sirven para dar un orden o una secuencia lógica a algo. Por eso yo digo, por ejemplo, first, second, third. Ay, fue madre, ¿verdad? Yo le iba a mandar eso a JC hoy. Yo no sé cómo mandar eso. Voy a silenciar el Ya micrófono. Ok. Entonces, estos son los números ordinales. Son los que me permiten dar una secuencia lógica a algo. Por eso yo digo primero, segundo, tercero, cuarto. Esos son los ordinales también en español. Resulta que los números tienen unas reglas, ¿cierto? Hay unas reglas para decir los números y para escribir los números. ¿Sí? Hay unas reglas en inglés para escribir esos números. ¿Y cuáles son esas reglas? Por ejemplo, los números entre el 21 y el 99 take a hyphen between them. Es decir, entre el 99, el 21 y el 99, los números tendrán un guión entre ellos.
¿Qué quiere decir eso? Cuando yo cuento en inglés, yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahí están hasta el 10, los números. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Ah, bueno, me faltó el 0. Empecemos con el 0. 0. 0, que es 0. Después va 11, que es el 11. Luego va 12, 12. Y luego van así, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 o 20. ¿Sí? Ahí ya van hasta el 20. Todo esto está en el video. También en los videos para que miren cómo se escriben, cómo se pronuncian, ya con calma. Miren. Pero me interesa sobre todo es explicarles las reglas y que entiendan estas reglas y que miren que los números en inglés son muy sencillos, ¿sí? Realmente son sencillos. Y si ustedes siguen esas reglas, que son muy sencillas también, no van a tener ningún problema. En caso de que tengan que escribir un número en inglés, una cifra, no van a tener ningún problema para hacerlo. Entonces, miren muchachos, de ahí vamos con los números del 0 al 20, ¿cierto? Yo puedo decir 20, que es 20, o puedo decir 20. ¿Sí? Muchas personas dicen 20, otros dicen 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará entonces para decir 21? ¿Qué hago yo para decir el número 21? Es como en español, yo digo 21. Entonces, en inglés, 21 será 21. Y aquí es donde pongo ese hyphen que les decía. Esa es la primera regla. 29 llevarán ese guión. ¿Sí? Por eso se dice 21. Entonces, ¿cómo será 22? Ah, 22. 22. Muy bien, exactamente. Miren, muy sencillo. 22. Ya, ahí está. El 22. Y así sucesivamente. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y llegamos a este, al 30. 30. 30. Entonces, diferencia entre 13, que es el número 13. Muchas personas se confunden con estos dos. 13. Miren que ese último es teen, ese sonido. Mientras que el 30 es 30. T, 30. 30. Y el otro, 13. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Lo mismo, entonces, 31. 31. 31, ahí está ya. El 31 y así sucesivamente. Hasta el 39, que el 39 será entonces 39. 39. El 40. 40. 40. Ese era el 40. 49. 49. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces ya sería 50, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80. Yes. 90,
¿Sí? ¿Iban a decir algo, muchachos? Ok. Entonces, miren, hasta el 99 tendremos esa primera regla, ¿cierto? Tendremos esa primera regla que nos dice que entre esos números tendremos ese hyphen, ese guión, 99. 99, es decir, 99. ¿Cómo es el 100? Entonces, para decir 100, yo digo 800 o digo 100. Ese es el número 100. Acuérdense que yo, al comienzo de este curso, hablamos de los artículos. ¿Se acuerdan? Del artículo a o an, que equivale a decir un o uno o una, ¿cierto? Es un artículo indefinido, singular. Entonces yo puedo decir 100, o sea, 100. Decir 100 equivale a decir un 100 o 100. ¿Sí? La palabra 100 equivale a tener dos ceros. ¿Sí? A eso equivale 100. Entonces, ya ahí se vuelve más lógica la cosa, porque si yo tengo 200, ¿cómo será el 200? 200. ¿Sí? Y el 300, 300. Y el 400, 400. ¿Sí? Miren, ya se va así de sencillo. Y el 900, 900. 900. 900. Muy bien, 100. ¿Qué pasa cuando tengo 999? Entonces aquí ya vamos a tener dos reglas. Resulta que después de 100, bueno, vamos a hacer primero el 901. Ustedes han visto en las películas o en las series, cuando llaman al 911, vamos a poner el 911. Dicen 911. 911. ¿Cierto? Así lo dicen, ¿cierto? Normalmente uno ese número lo leería de esta manera. No leería 900 and... Entonces aquí es donde viene la palabra clave. Después de 100 uno dice and. And significa y. Es una conjunción. 911. O sea, 911. Es como decir 911. 911. O sea, después de la palabra 100, cuando hay un número después de 100, o sea, 901, 708, 405 o 468, el número que sea después de 100, vamos a decir la palabra and. Entonces, si tenemos este número, ya antes de llegar a 1000, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir 900. Porque miren que yo en español yo digo primero, para decir 999, yo primero digo 900. O sea que ya ahí mencioné la palabra 100. And 99. Y entonces ahí ya tengo combinadas dos reglas, miren. Perdón, tengo combinada la regla del guión. Entre el 21 y el 99 tengo ese guión. Y tengo la regla del 100, que después de 100 va la palabra and. Entonces 999 o 99. Y ahí ya sigue el 1000. Entonces, 1000. O lo que es igual 1000. ¿Sí? Yo puedo decir 1000 o puedo decir 1000. Lo mismo que con 100. Es decir, 1000 o 1000. Y si fuera 2000, 2000. 2000.
2000. ¿Sí? Esa es la forma de decir 1000. Si quiero decir 5000. 5000. 5000. Muy bien. 5000. 5000, ¿cierto? Porque estoy diciendo 5000. Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a hacer una oración. I have, o sea, yo tengo, I have, vamos a decir que tengo 20,000 pesos. ¿Cómo lo digo entonces? I have 20,000 pesos. 20,000. 20,000 pesos. 1,000 pesos. ¿Sí? Resulta que después de 1000, ahí viene la otra regla. Después de 1000, after 1000, write a comma. Después de 1000, vamos a escribir una coma. Entonces, vamos a escribir un número, ya mezclando las tres reglas. Digamos el número 1989, por decir algo. Pero no es una fecha, es una cifra como tal. Porque ya vamos a ver qué pasa cuando es una fecha. 1989. Entonces, primero, como decimos en español nosotros, decimos 1000, ¿cierto? Nosotros decimos 1000. Entonces vamos a decir el 1000. 1000. Hasta ahí ya dijimos 1000 y le ponemos la coma. ¿Qué creen ustedes que siga? Si yo lo digo en español, yo digo 1900. O sea, ¿qué tengo que decir ahí? A 1100. Pero nos falta decir 900. Entonces ya tengo 1000. Ya dije 1000. O sea que voy a decir 1900. O sea, 1900. Exacto, 900. Y después de 100 va end. ¿Y cuánto me falta? 1989. 80-8. Ah, no, 9, perdón. 9. Ahí está. Entonces ahí lo tengo. 1989. Es decir, 1989. ¿Sí? Eso es una cifra. 1989, ¿qué? No, no sé, algo, una cifra. ¿Qué pasa cuando es un año? Cuando es una fecha. Cuando es una fecha, for dates, vamos a leerlo primero, vamos a leer las dos primeras cifras y luego vamos a leer las otras dos. Entonces, 1989 lo vamos a dividir. Primero vamos a leer el 19 y después vamos a leer el 89. Es decir, que este número se lee 19, porque así se dice el 900, el 19, perdón, 19, y el 89, 89. Entonces, 1989, así lo digo, así lo utilizo cuando es una fecha. Sí, cuando es una fecha. Ahora, cuando es después del año 2000, digo 2000 y digo el año, pues digo el número. Por ejemplo, estamos en el año 2020. Entonces, 2020. 2020 o 2020. Ese es el año en el que estamos. Pero antes del 2000 decimos los números de esta manera, cuando son fechas. Entonces vamos a hacer una oración en pasado. Vamos a decir, yo voy a decir que yo nací en 1976. ¿Sí? Ese es el año que yo nací. Entonces yo digo, I was born, ahí está el pasado, I was born in, y aquí entre paréntesis lo voy a escribir. 1000, sorry, es 17, perdón,
1976. Sí, ahí está entonces, miren. I was born in 1976. Yo nací en 1976. Porque ya es una fecha. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Millón. Entonces vuelvo y digo, a million o 1 million. Así yo hablo de millón, 1 millón. Ahora, yo en español digo 1 millón, pero ya para decir 2 o más millones, mire que yo tengo que ponerlo plural, ¿cierto? Yo digo 1 millón, 2 millones. En inglés no. En inglés yo digo 1 million y 2 millones, 2 million. 3 million. Y así sucesivamente. Ahí no le pongo ese al final. Listo. Entonces, ¿qué tal si yo quiero escribir 1 millón, 1.000? Bueno, 1 millón son 3 ceros. 1 millón. Un mil serían 3 ceros. No, el 1000 tiene que estar aquí, perdón. Sí. Hay 1 millón, 1.000. Entonces, ¿qué digo? 1 million, 1,000. 1 millón, 1.000. ¿Sí? Y si quiero tener otro número más grande, por ejemplo, 33 millones. Entonces, ya sabemos que 33 va a ser 33, o sea, 33 million. 33 million. 33 millones. Yes. ¿Sí? Esos son los números cardinales. ¿Sí? Y son, pues ya ustedes saben, infinitos. O sea, podemos contar. No hay un número, no se acaban, o sea, no hay un número finito de números. ¿Qué decimos entonces con los ordinales? Los ordinales siempre tienen como una raíz cardinal, es decir, vienen de un número cardinal. Entonces, 1, que es 1, su número ordinal es first, es decir, primero. 2 tiene como número ordinal second, o sea, segundo. Y el 3 tiene como número ordinal third. ¿Sí? Resulta que esos números tienen un símbolo. Entonces yo escribo el número y le pongo al primero ST, al segundo ND y al tercero RD. Y si ustedes se dan cuenta, second y third. What? Este es así es el. ¿Sí? Iban a decir algo, qué pena.
¿No? Ok. Entonces, miren, los números, esos tres primeros números tienen esas tres terminaciones. De ahí en adelante, todos van a terminar con TH. Es decir, el 4, número 4, su número ordinal es fourth. Tiene TH y su símbolo será este. El 5 viene de, el quinto, perdón, viene de 5. Su ordinal es así, fifth. Este cambió un poquito. Miren, cambió esa V por una F. Y luego le agregó TH. Y ese es el símbolo. El 6. 6 se convierte en sixth. Y su número, su símbolo será este. ¿Sí? Miren que ya de ahí en adelante se parecen mucho a su número ordinal, a su número cardinal, perdón, y solo es ponerle TH. Cambian un poquito, por ejemplo, este es el 8. El 9 cambia un poquito porque tenemos 9 y el cardinal queda así, 9. Y miren que siempre al número le ponemos TH para que quede el símbolo. Y por último el 10, 10. ¿Sí? Así sucesivamente todos. Lo mismo con los otros, 11 se vuelve 11. 11. El 12, 12, es el 12, se volverá 12. Y así con los otros. El 20. Aquí pasa algo, como termina en Y, vamos a cambiar por una I latina y le agregamos E y TH. Entonces queda 20th. 20th o 20th. Pero el símbolo será lo mismo, el número y TH. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con los compuestos? Entonces, si yo tengo un cardinal o un ordinal, perdón, compuesto, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que con los cardinales. Vamos a tener las mismas reglas. Entonces, el 21 será 20 y vamos a poner el cardinal como vimos los primeros tres. Por ejemplo, 21st, o sea, 21º, equivaldría a ese número en español, 21º. ¿Sí? 21º. Y lo mismo si es el 22. 22nd. Y el símbolo será así. 93, por escribir otro número. Entonces será 93rd. 93rd. O sea, 93. Y le ponemos serie D. Y así sucesivamente. 100 TH. Million. Perdón, 1000. 1000. Perdón, me faltó. No, sí está bien. 1000. 1000. Y million, 1 million será a million o 1 million, es lo mismo, recuerden. Million y TH. Y el símbolo así.
Es decir, estos números dan secuencia, dan una secuencia lógica a algo. ¿Sí? Los videos, entonces, en los videos también está explicado, ¿sí? Ahí pueden ver, es un profesor que explica también muy bien esa parte de los números, pero los números no hacen parte de la evaluación, para que no se preocupen, para que no se vayan a... Vuelvo y les digo, lo que vamos a evaluar es sobre todo lo que es presente, pasado y futuro. ¿Sí? Recuerden, una oración en presente. Ejemplo, I live in Bello. Esto es presente simple, miren. Es una realidad. I live in Bello. Si quiero saber dónde vive alguien, entonces, where do you live? Where do you live? Ahí es donde necesito el auxiliar do para formar la oración interrogativa. Entonces, where do you live? I live in Bello. Y yo quiero negar eso. Yo digo, I don't live in Bogotá, por ejemplo. I don't live in Bogotá. Ahí es una oración negativa. ¿Sí? Si es tercera persona, she lives. Entonces ahí le ponemos la S. She lives in Bello. She lives in Bello. Ahora, ¿cómo pregunto dónde vive ella? Entonces, where, y ahí cambio por does, el auxiliar para ella. Tercera persona. Where does she live? Y miren que el verbo queda en la forma simple, recuerden. Where does she live? She lives in Bello. ¿Qué necesito para negar con ese pronombre? She doesn't live in Bogotá. Por ejemplo. She doesn't live in Bogotá. ¿Sí? Ese es presente simple. Pasado, did. Para todos los pronombres, el auxiliar será did. Pregunta. Where did you study? Por ejemplo. Where did you study? ¿Sí? ¿Dónde estudiaste? Entonces miren que el verbo queda en su forma simple otra vez. Porque estoy utilizando el did en pasado. Ahora, cuando ya voy a responder, el verbo sí debe estar en pasado, porque voy a dar una afirmación, voy a dar una respuesta afirmativa. Entonces yo digo, I studied at Sensa, por ejemplo. I studied at Sensa. Ahí está en pasado de la oración. ¿Y cómo lo niego? I didn't. Y el verbo en la forma simple. I didn't study at Universidad de Antioquia, por decir algo. I didn't study at Universidad de Antioquia. Sí, entonces, miren, importante. Siempre que use el auxiliar, el verbo en la forma simple. No se les vaya a olvidar eso. Futuro. Will. Otra vez, para todos los pronombres. Entonces, you will. You will go to the movies. Irás al cine. O con be going to, you are going to go. El verbo después de to siempre irá al verbo. You are going to go to the movies. Vas a ir al cine. Entonces el de arriba, you will go to the movies. Irás al cine. Con be going to, you are going to go to the movies.
perdón, vas a ir al cine, you are going to go to the movies, o you will go to the movies, irás al cine. Es lo mismo. En algunos casos, recuerden, el will y el be going to van a tener el mismo significado. Pero en algunos casos el be going to sí es para planes previos. Es más para algo que uno planea con anterioridad. ¿Sí? Ahora, pregunta con will. Por ejemplo, where will you go? Where will you go tomorrow? Entonces yo digo, por ejemplo, I will go to visit. I will go to visit my parents. O I will visit. También podríamos poner de una vez el verbo visit después de will. I will visit my parents. Visitaré a mis padres. ¿Sí? Así se respondería a esa pregunta. Where will you go tomorrow? Y si fuera con el going to, sería where are you going to go tomorrow? Entonces aquí yo respondo también con el verbo to be como auxiliar. I am going to visit my parents. I'm going to visit my parents. Yes. Ok. Muchachos, entonces, esto es lo último que teníamos en los contenidos. Sí, como les dije, aquí ya está el cuestionario. Sí, aquí les voy a mostrar, ya está listo. Ustedes lo inician y aquí están las preguntas para que lo revisen. ¿Ok? Para que lo revisen y lo respondan. Tienen hasta el lunes a la medianoche. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me contactan. Después de que vean de nuevo los videos y estudien lo que ya vimos, si tienen alguna pregunta me cuentan. Ok. Listo, profe, una. Sí, muchas gracias, muchachos. Quedo atento entonces a cualquier pregunta. ¿Sí? Muchas gracias a usted por todo. Ok, a ustedes, muchachos, por conectarse y por estar ahí a pesar de toda esta contingencia. Listo. Más tarde les subo esta clase también. Listo. Gracias, profe, por sus clases. Entendió mucho y enseña muy bien. Muchas gracias. Ok. Me gusta, perfecto. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Recuerden quienes no hayan resuelto los otros 2 talleres, que también están disponibles hasta el domingo, para que se desatrasen. Listo.